34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a estas últimas clases de puntaje NEM, acá en Puntaje Nacional, junto con los chicos que vieron en el video de introducción, ¿cierto? Con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Espero que ustedes estén bien. Se nos viene el cierre de año, así es. Cuarto medio, las personas para quienes están dedicadas a estas clases, a quienes van dirigidas, ¿cierto? Termina antes las clases porque tenemos todo el proceso de egreso, titulación, dar la PSU, postular, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya se dan terminando la clase. Están saludando por el chat. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hola, 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 los que están saludando. Así que... como dice entonces la introducción de la clase, ¿cierto? El día de hoy comenzamos nuestros primeros repasos dedicados a los contenidos que estuvimos viendo durante el año, es decir, desde abril más o menos hasta el último miércoles que tuvimos clases, que fue el miércoles anterior. El día de hoy hacemos una clase un poquitito más larga, precisamente porque vamos a ver contenidos o vamos a repasar contenidos que vimos durante varias clases. Entonces, la idea es resumirlos todos estos, condensarlos todos para tener una clase un poquitito más larga. Así que para los que estaban preguntando, sobre todo en el chat, ¿cierto? Que estaban diciendo, bueno, estas clases de qué son, de qué se trata esto, qué es, qué bla, 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 bla. Lo que es reforzamiento de materia o contenido, que es la palabra más adecuada, de cuarto medio. Y como siempre lo hemos dicho, eso no quiere decir que a los que estén antes, es decir, los primeros, segundo, tercero medio, o a los que estén después, es decir, los que ya hayan salido y hayan terminado su educación formal, no les vaya a servir. Los que preguntan por ahí también, algunos que preguntan si esto me sirve para la PSU, qué sé yo, sí, les sirve. Desde el punto de vista de contenido, no, la PSU no mide contenidos, por lo tanto, desde ese punto de vista no les va a servir. Pero sí va a servir desde el punto de vista de que conocer la estructura de los textos, saber hacia dónde van enfocados, saber qué intención tienen los textos, qué es lo que pretende el autor o el emisor con respecto a su texto, ayuda un montón a términos de comprensión de lectura. Así que partimos nuestra última clase. Bueno, no la última, pero partimos esta clase, la primera de las últimas, ahí sí, la primera de las últimas clases de repaso de contenidos. Lo que estuvimos viendo a inicio de año fue todo lo relacionado con discurso público. Decíamos en esas primeras clases, cuando estuvimos recién viendo este tipo de discurso, que precisamente este discurso, que aquí vemos algunos exponentes, se ve en cuarto medio precisamente por el hecho de que este discurso público engloba o tiene mucha relación con los otros tipos de discursos que se vieron en los primeros años de enseñanza media y también, por supuesto, los años anteriores a esto, que es primero, segundo y tercer año medio. Entonces, este discurso público, como decíamos, engloba ciertas secuencias. En el discurso público, que la finalidad que tiene es la de ser expuesta en público, de ahí su nombre, engloba ciertas secuencias como la narrativa, la expositiva, la argumentativa y otras series de secuencias más que, como decíamos, se veía con anterioridad. Cuarto medio, el último año de nuestra enseñanza media formal acá en Chile, es una especie de resumen, de repaso de todo lo que se vio con anterioridad. Por lo tanto, se entiende que todos los elementos que vamos a ver el día de hoy y que vimos con anterioridad antes, ya como en abril más o menos, ¿cierto? Abril, mayo creo que empezamos las clases, es una especie de gran repaso de la enseñanza media. Entonces, partimos el día de hoy con nuestro discurso público. Para eso, para empezar, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es texto y lo que es discurso. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años de enseñanza, ¿cierto? Ya sea básica o media, lo que en otros países conocen como la enseñanza secundaria,
Muchas veces los tipos de texto se ven, ¿cierto?, bajo el nombre ya sea de texto o discurso. Y la verdad es que no es que sea un error terminológico. Ambas palabras están enfocadas hacia lo mismo, pero tienen una pequeña diferencia. El texto nosotros lo vamos a considerar ese precisamente que nosotros leemos, así como estamos leyendo aquí todos estos elementos. Y el discurso va a ser la puesta en práctica de estos elementos que nosotros estamos viendo por escrito. Por eso mismo ahí dice texto, serie coherente de palabras u oraciones vinculadas entre sí por un tema en común, es decir, una serie de oraciones vinculadas a través de la coherencia y la cohesión. Y por otro lado tenemos el discurso, que es la práctica social, la puesta en escena, que pone en operación un texto por parte de un hablante dentro de un contexto. Ahora, chiquillos, súper importantes, no es que el profesor o la profesora se haya equivocado al decirles el texto argumentativo y después decía el discurso argumentativo y uno decía, bueno, ¿es texto o es discurso? No, no es que la profesora se haya equivocado, el profesor se haya equivocado, sino que ambos conceptos generalmente se utilizan de manera indistinta. Es una especie de, se ocurre ahí una especie de sinonimia. Por eso ocurre esto. Ahora, ustedes van a saber ya, lo saben ya, que hay una pequeña diferencia, pero eso no quiere decir que al utilizar una palabra por otra esté mal dicho. Entonces, el discurso público, tal como dice su palabra o su nombre, ¿cierto?, es un discurso que es creado para ser puesto en una práctica pública. Por eso dice ahí, es creado a partir de una serie de secuencias discursivas, según sea la necesidad del emisor, para ser presentado preferentemente de manera oral. ¿Por qué decimos preferentemente? Porque cuando uno emite un discurso público, muchas veces este discurso público ya ha sido preparado de antemano. O, por otro lado, también puede ser que el discurso público que nace del corazón, ¿cierto?, que uno levanta una arenga para celebrar alguna cosa, puede ser que ese discurso haya sonado tan lindo, tan hermoso, que alguien decide dejarlo registrado por escrito. Por eso, la gracia de este discurso público es que si bien puede tener su versión por escrito, es realizado preferentemente para ser presentado de manera oral, hacia el público, de ahí el nombre, insistimos en esta parte, no estamos viendo ciencia maravillosa del universo ultra profundo, estamos viendo lenguaje, y el lenguaje denomina las cosas, por lo tanto, discurso público, la gracia que tiene que es público. Ya, entonces, donde dice ahí, creado a partir de una serie de secuencias discursivas, estamos refiriéndonos precisamente a que este discurso público engloba también los elementos que decíamos anteriormente, ¿cierto? Ciertas secuencias expositivas, otras argumentativas, otras narrativas, otras descriptivas, etc. Es decir, el discurso público engloba todos esos discursos que nosotros ya vimos antes en la enseñanza media. Entonces, cuando hablamos de la situación de enunciación, que aquí me voy a desaparecer porque me estoy dando cuenta que no se ve. ¿Para quién estaba diciendo? ¿Quién fue? Pato Castillo, que está diciendo que llegó recién atrasado. No se preocupe, estamos recién partiendo, así que tranquilidad. Bueno, como decíamos entonces, la situación de enunciación del discurso público va a incluir, es decir, quiénes son o qué son los elementos que están puestos en la situación de enunciación del discurso público son un emisor investido de jerarquía o autoridad, un receptor colectivo o un auditorio, un tema de interés general, un contexto ritual y el uso del lenguaje formal. Entonces, cuando decimos que en el discurso público el emisor debe estar investido de jerarquía o autoridad, consideremos que en un discurso público la persona que está haciendo este discurso tiene que tener este cierto liderazgo, ¿cierto?, para que los demás lo escuchen y pongan atención a lo que está diciendo. A su vez, también el emisor tiene que tener cierto conocimiento acerca de lo que está hablando, pues de otra manera lo que estaría haciendo es desinformando a sus receptores. Así que el emisor, lo ideal es que tenga cierta jerarquía o autoridad, como dice ahí. Tiene que saber de lo que está hablando y además los receptores tienen que reconocer u otorgarle a él o a ella, ¿cierto? Tienen que poder otorgarle cierta autoridad, es decir, tienen que poder escucharlo pacientemente, tranquilamente, etc. Cuando hablamos ahora de la parte contraria de esta situación comunicativa, que es el receptor debe ser colectivo o también llamado auditorio.
¿Por qué? Porque la característica que tiene el discurso público, nuevamente vamos a decirlo, es precisamente que es público. Entonces, la idea de este receptor colectivo es que sean hartas personas, harta gente escuchando este discurso. Por lo tanto, pues si no fuese así, sería un discurso de otras características, sino más bien sería un discurso de características privadas. Por lo tanto, lo ideal es que el receptor sea amplio, o sea, mucho. El tema debe ser de interés general precisamente para convocar a harta gente, ¿cierto? Que a hartas personas le llame la atención la idea que está presentando el emisor dentro de este discurso. El contexto debe ser ritual. Ya a esto nos referimos precisamente a ciertas instancias donde se dan los discursos públicos. El discurso público, generalmente, la persona que está dictando este discurso se para en un lugar llamado estrado o palestra. El estrado o palestra puede que no sea ningún elemento muy rimbombante ni muy elegante. Puede ser una tira de palos que haga que la persona se vea más alta. Sin embargo, esa tira de palos que hace que la persona sea más alta hace precisamente que el emisor sea reconocido, sea observado desde altos puntos desde donde se esté realizando el discurso. Por lo tanto, lo van a ver. Además, este contexto ritual también implica ciertas instancias comunicativas del discurso público que vamos a ver más adelante, que se llamaban estrategias persuasivas del discurso público, donde el emisor trata de hacer gala de toda esta jerarquía y autoridad que posee y se presenta de la manera más adecuada hacia su receptor. Y además prima, no siempre se utiliza, pero prima, es decir, es lo que más prevalece, el uso del lenguaje formal. Es decir, este uso del lenguaje formal se utiliza precisamente porque la idea de este discurso es que llegue a la mayor cantidad de gente que pueda ser entendido tanto por diversas nacionalidades, por diversas edades, por diversos estratos sociales, por los distintos géneros, etcétera, etcétera. Es decir, el uso del lenguaje formal amplía la capacidad del discurso público de hacer que este receptor sea colectivo, es decir, que sea lo más amplio posible. Chiquillos, estoy leyendo sus preguntas, tranquilidad, van a ir las preguntas hacia el final, así que tranquilidad, si es que no respondo una pregunta, de inmediato la vamos a responder hacia el final porque va a haber un espacio de preguntas y ahí aprovecho de retroceder en el chat para ver lo que ustedes cuáles son sus inquietudes. Bien, la estructura del discurso público es exactamente la misma estructura de cualquier otro texto. La misma de introducción, desarrollo y conclusión. La única diferencia es que en este discurso público estos elementos de introducción, desarrollo y conclusión toman otros nombres. Es la única diferencia. Toma otro nombre. La introducción, en este caso, pasa a llamarse exordio. El desarrollo pasa a llamarse exposición. Y la conclusión pasa a llamarse peroración o peroratio. Cualquiera de las dos palabras está bien. La única diferencia entre peroración y peroratio es que una es del culto, ¿cierto? Porque viene directo del latín, y la otra ya está más castellanizada. Pero si, por ejemplo, ustedes en la prueba le preguntan, esta parte se llama peroración, y ustedes ponen peroratio, no está mal, es exactamente lo mismo. Ahora sí, la salvedad que hay que hacer, nuevamente importante, el cambio de nombres. Es exactamente lo mismo que introducción, desarrollo y conclusión, el exordio, la exposición o la peroración, pero cambian nombre porque es un tipo de discurso distinto. Entonces, ya. La introducción o el exordio, al igual que cualquier otro tipo de texto, lo que va a hacer es identificar el tema del que se va a hablar. Se va a presentar el tema del que se va a hablar. Por eso dice ahí, plantea el tema identificando la finalidad u objetivo del discurso. ¿Para qué se está haciendo ese discurso? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Con qué finalidad este emisor que está investido de cierta autoridad está manifestando lo que se quiere decir? Identifica además a los participantes, es decir, probablemente el emisor se presenta a sí mismo y además
reconoce a sus receptores, tal vez identifica a algunos puntuales, ¿cierto?, dentro de lo que es el auditorio, porque tal vez también son ciertas autoridades y tienen que ser destacadas, o simplemente se les reconoce a ellos mismos con un nombre particular. Por ejemplo, acá en Chile tuvimos un presidente hace muchísimos años atrás, un presidente que era muy querido por la gente, pues supuestamente era un presidente del pueblo. Entonces, este presidente, a la gente cuando le iba a escuchar hablar, cuando este presidente decía decía sus discursos, ¿cierto? Les decía, mi chusma querida. De esa manera, si bien la palabra chusma es una palabra un poquito fea, ¿cierto? Un poquitito vulgar e incluso un poquito despectiva, la gente, como le decían, mi chusma querida, inmediatamente decía, es como cuando nosotros decimos mi guachito. La palabra implica una palabra tal vez fea. Sin embargo, se utiliza en un contexto cariñoso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace ahí inteligentemente este emisor? Atrae al receptor y le dice, yo soy uno más de ustedes, por eso les estoy diciendo esta palabra que si bien tal vez no es muy bonita, la estoy agregando en queridos. Es decir, a todos ustedes, aunque no los conozca, no importa, los quiero igual. Así que, ojo con eso. En la estructura, en esta parte de la introducción, muchas veces se identifica a este receptor y generalmente se le trata de incluir dentro de este discurso público para hacerlo partícipe y llamarle la atención. Además, por ahí pregunta si era Alessandri, sí, exactamente, Alessandri. Además, también se identifica la circunstancia en que se enuncia el discurso y la importancia que tiene el tema a desarrollar. Es decir, nos estamos presentando, nosotros como emisores nos estamos destacando, también destacamos a nuestro receptor y además decimos el contexto en el que estamos. Tal vez el discurso simplemente vamos a decir, estamos hoy reunidos aquí en, sin embargo, está, ¿cierto?, identificando el lugar, la situación, el contexto ritual que enmarca este discurso público. Y además, esta parte de la introducción o exordio, que recordemos, es importante destacar que introducción y exordio es exactamente lo mismo, pero la palabra importante acá es exordio, cumple la función de captar el interés de la audiencia a través de mecanismos de persuasión, lo que les decía hace un rato, ¿cierto? Esto de atraer la atención del receptor. Esta parte, en la introducción o en el exordio, es la fundamental, la primera y la más importante para llamar la atención de nuestro receptor colectivo o de nuestro auditorio. ¿Por qué? Porque si ya no captamos la atención de estas personas en nuestra introducción, probablemente el desarrollo y la conclusión no van a tomar tanto en cuenta. Así que en el caso del discurso público, y bueno, en cualquier texto, pero como estamos hablando del discurso público, muy importante, de extremada importancia, destacar todos estos elementos que mencionamos acá. ¿Por qué estamos haciendo esta salvedad? Porque probablemente, tal vez, ustedes ya hicieron o les tocó hacer algún tipo de discurso o les va a tocar hacer en estos últimos días o en este último mes que queda de clases en el colegio. Así que ojo con eso, si les pidieron hacer algún discurso, sigan todos estos pasos que estamos nombrando acá. Después, en la estructura del discurso público, la parte ya del desarrollo o exposición del tema. Tal como dice el nombre, en esta parte se desarrolla, se expone el tema. Utiliza distintos tipos de secuencias, ya sea esta, la expositiva, la narrativa, descriptiva o argumentativa, como decíamos anteriormente, ¿cierto? El discurso público se separa de los otros tipos de discurso porque este discurso es hecho principalmente para ser presentado de manera oral. Eso no quiere decir que dentro de sus atributos, ¿cierto?, sobre todo dentro de la parte del desarrollo, el emisor, por ejemplo, no quiera exponer algún elemento que está ocurriéndole a la comunidad, narrando algún hecho o alguna anécdota para generar cercanía o empatía con su receptor, describir algún elemento, por ejemplo, describir al pueblo de algún lugar, precisamente nuevamente para captar la atención del receptor, o argumentar algún elemento, es decir, que el emisor represente o presente su propia opinión o la opinión de otros en relación a algún tema y lo defienda a cabalidad. Menciona además las razones o apela a las emociones en un intento por convencer por forma racional o afectiva a la audiencia. Generalmente en esta parte de la estructura del discurso público se apela muchísimo a los sentimientos del receptor. ¿Por qué? Porque los sentimientos, ¿cierto?, no involucran ningún tipo de inteligencia.
y esto no quiero que suene feo de ninguna manera, sino que todas estas cosas son un poquito maquiavélicas. Entonces, en el caso del discurso público, ¿cierto?, donde se trata de convencer o persuadir a la audiencia, el emisor generalmente lo que hace aquí es apelar a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones no atraviesan ningún proceso cognitivo o no debiesen hacerlo. Por lo tanto, todas las personas, independiente de su grado de instrucción, por ejemplo, primaria, secundaria, formal, superior, etcétera, independiente de su grado de edad, es decir, desde un niño pequeñito a una persona más grande o incluso a un adulto mayor, e independiente de su género, sea hombre o sea mujer, va a atravesarlo desde la parte de aquí, de los sentimientos, de las emociones, va a apelar a la empatía. Por lo tanto, de esa manera va a poder atraer a la mayor cantidad de gente posible. Y además utiliza ciertas formas de alabanza o elogios hacia el receptor, agradeciéndole constantemente que le estén escuchando y agradeciéndoles además también el hecho de que lo estén invistiendo de esta cierta jerarquía o autoridad que mencionábamos con anterioridad. Y finalmente, en la estructura del discurso público nos encontramos con la peroración, o también conocida como conclusión. En la estructura, ¿cierto?, en esta parte, ¿qué es lo que pasa acá? Generalmente se sintetiza el tema abordado. La verdad es que la conclusión del discurso público es bastante cortita, generalmente no son más de 3 párrafos o 2 párrafos incluso. Por lo tanto, esta síntesis del tema abordado muchas veces se realiza mediante una frase potente que quede ahí grabada en el receptor presente, ¿cierto?, escuchando este mensaje. Enfatiza el sentido del propósito planteado en el exordio, es decir, retoma un poco lo que se dijo que se iba a tratar de lograr en el desarrollo del discurso y finalmente se dice si se logró o no. Reitera además las referencias o elogios al auditorio, agradeciendo su atención. Nuevamente, en el caso del discurso público, esto es como la canción esa, nunca quedas mal con nadie. La idea del discurso público es precisamente generar simpatía, generar cercanía con el auditorio, por lo tanto, se agradece la atención prestada y además ya claramente se cierra el discurso porque esta ya es la última parte del discurso público. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, vamos a volver a desaparecer porque me doy cuenta que no se ve. Lo que hablábamos hace un momento acerca de las secuencias de este discurso público. Vamos a encontrar secuencias ya sea descriptiva, narrativa, explicativa o argumentativa. En el caso de la secuencia descriptiva, lo que vamos a encontrar es una representación del mundo real, describiendo un objeto al distinguir sus partes, cualidades o propiedades. ¿Con qué finalidad se hace esto? Con, por ejemplo, presentarles un lugar a personas que no han oído nunca hablar de este. Por ejemplo, en el discurso público de la aceptación del Nobel de Literatura de Pablo Neruda, él decía algo así como que venía de una tierra que tenía todas las estaciones, que la bañaba el mar y la cobijaba la cordillera y no sé qué cosa más. Entonces, ¿qué es lo que hacía él ahí? Presentaba una tierra, una nación, una geografía que para la gente que estaba ahí con él recibiendo el premio Nobel, ¿cierto?, viéndolo recibir el premio Nobel, era totalmente ajena y desconocida para ellos. Imaginemos que este premio Nobel lo recibió, si no me equivoco, en el año 1970. Por lo tanto, en ese año la verdad es que poca gente había escuchado hablar de Chile. La verdad es que Chile tenía muy pocos elementos para ser reconocido fuera de lo que podría ser el vino y en algún momento, cierto, que no es tan alejado de esa época, el Mundial de Fútbol de 1962. Y hasta ahí llegaba el conocimiento que había de Chile en el resto del mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo él? Muy inteligentemente presentó su nación, presentó su país, desde donde él venía, ¿cierto?, describiéndolo y distinguiendo sus partes, cualidades o propiedades, como dice ahí. Eso no quiere decir que en el caso del discurso de Pablo Neruda nos hayamos encontrado frente a un discurso descriptivo, sino que efectivamente nos encontrábamos frente a un discurso público que ocupaba ciertas secuencias descriptivas. Tal vez todo el discurso era descriptivo, tal vez no, pero la diferencia y lo que vamos a hacer la salvedad aquí acerca de los tipos de discurso es precisamente que no todos estos discursos están hechos para ser representados de manera oral, tal como ocurre con el discurso
público. En el caso de la secuencia narrativa, tal como dice el nombre, la secuencia narrativa narra. Y en este caso cuenta cómo se van desencadenando o sucediendo los hechos para constituir una historia. Entonces, cuando estuvimos viendo estas clases, revisamos un discurso público que realizó este caballero Steve Jobs, el creador de Mac, el creador de los iPhone, el creador de los iPad, el creador de un montón de cosas, incluso estuvo involucrado en las películas animadas de Pixar. Entonces, él en su discurso lo que hacía era contar 3 historias. ¿Para qué? Precisamente para hacer una analogía de lo que estaba ocurriendo con las vidas de unos jóvenes que en ese año se estaban graduando de la Universidad de Stanford. Entonces, él, por ejemplo, contaba, la primera historia, contaba cómo él había sido dado en adopción por su mamá, que su mamá no quería dárselo a los papás, a quienes finalmente resultaron ser sus papás adoptivos, ya que ellos no contaban con estudios superiores. Finalmente lograron que este niño en algún momento llamado Steve Jobs se fuese a vivir con estos papás. La segunda contaba acerca de cómo a través del sistema de los fracasos él logró constituir todo su imperio, que digámoslo, no es pequeño. Él decía que los primeros computadores que crearon fueron un fracaso, que entró a la universidad, no se sintió bien, entonces para él terminó siendo un fracaso, de hecho no terminó la universidad, etcétera, etcétera. Pero como todos esos puntos, finalmente él conectándolo y viéndolo ahora ya más grande en ese entonces, se daba cuenta que todos esos que él pensaron que fueron fracasos, finalmente terminaron ayudándolo a construir su vida tal como era. Y la tercera historia, no me acuerdo muy bien, pero era acerca de que él decía que si él no se sentía 3 días seguidos respondiendo a la pregunta acerca de si era feliz, y en esos 3 días él respondía que no, significaba que tenía que cambiar el rumbo, y que esa historia él la había sacado de una revista de hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? En este caso, esta secuencia narrativa en el discurso público ayudaba a construir todo el mensaje que él quería entregarle a estos universitarios graduados de la Universidad de Stanford, donde él le decía, bueno, todos estos elementos, todas estas pequeñas historias que yo les conté, lo que hace finalmente es decirle a ustedes, sigan ansiosos, sigan con las ganas de comerse el mundo, sigan con las ganas de lograrlo todo. Y de esa manera, si bien su discurso era ampliamente narrativo, la idea es que todas esas narraciones ayudaran a la construcción y la entrega del mensaje de este discurso público. La tercera secuencia es la secuencia explicativa, donde, tal como es el nombre, la secuencia explicativa explica, es decir, presenta una idea o concepto que para el emisor resulta confuso, cuestionándose y contestándose al mismo tiempo. Es decir, en este caso, el emisor, nuevamente, muy inteligentemente, se pone al nivel de su receptor, se pone al nivel de la audiencia y dice, bueno, yo tampoco entiendo lo que ustedes están diciendo, pero lo vamos a ir explicando de alguna manera. Entonces, yo también algún día me vi en la necesidad de saber ¿qué significa un crédito de consumo? Bueno, un crédito de consumo significa tal y tal cosa. En ese caso, entonces, la secuencia que se está presentando es una secuencia explicativa, donde el emisor se pone a la par, ¿cierto?, al conocimiento del receptor en una especie de juego, y de esa manera se cuestiona y se contesta, además al mismo tiempo, poniéndose nuevamente, como decíamos, a la par con el receptor. Y el último tipo de secuencia que vamos a encontrar en este momento es la secuencia argumentativa, donde la secuencia argumentativa, como dice el nombre nuevamente, recordemos, los nombres nos dicen mucho, la secuencia argumentativa argumenta, es decir, expone puntos de vista y los rebate con el fin de convencer, persuadir o disuadir a través de argumentos lógico-racionales o persuasivos afectivos. Es decir, en este caso, el emisor expone un punto de vista que puede ser probablemente de alguna manera problemático, los pone en ejecución, ¿cierto? Los va explicando uno por uno, y de esta manera, este punto de vista que él o ella presenta,
busca convencer de alguna manera a su emisor, a su receptor, persuadir de alguna manera a su receptor o también disuadirlo a través de argumentos lógico-racionales o persuasivos afectivos. Cuando hablemos de convencer, estamos hablando de aquellos elementos, aquellos argumentos relacionados con lo lógico-racional, es decir, con aquellos argumentos que tengan que ver con nuestra inteligencia. Datos, cifras, estadísticas, mapas, elementos relacionados con los hechos. Y en el caso de persuadir, nos vamos a relacionar con todo el mundo que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y la empatía. Desde ese punto de vista, en el persuadir, nosotros utilizamos argumentos llamados persuasivos afectivos, es decir, que tienen que ver directamente con los afectos. Ojo con esa palabra, afecto, no efecto, que es distinta y significan algo también distinto. Ahora, también esta secuencia argumentativa puede disuadir al emisor de hacer algo, es decir, alejarlo de alguna idea que los emisores puedan tener. Este tipo de secuencias usada en el discurso público se utiliza mucho frente a alguna turba enardecida, es decir, frente a alguna protesta, o también se utiliza frente a personas que están enojadas, ¿cierto? O también se utiliza mucho dentro del punto de vista de los discursos políticos, precisamente porque lo que se presenta ahí son puntos de vista que tal vez pueden resultar de alguna manera polémicos, pero están ahí para ser defendidos de alguna manera a través de estos tipos de argumentos que nombramos recientemente. Ahora, dentro de las estrategias persuasivas del discurso público, lo que nombrábamos hace un momento, ¿cierto? Las estrategias persuasivas vamos a reconocer 5. Dentro de este mundo, la primera que vamos a ver es la apelación al receptor. Tal como dice el nombre, en la apelación al receptor, lo que se busca es llamar la atención de nuestro receptor. Que, acuérdense, chiquillos, aquí estamos hablando acerca de un receptor colectivo o un auditorio, es decir, un auditorio amplio, grande, de harta gente. Es decir, la apelación al receptor va a manejarse a través de 3 mecanismos básicos. 1 va a ser el uso de los vocativos, 2 el uso del imperativo y 3 la expresión de los sentimientos. Es decir, ¿qué es lo que se hace aquí? Se utilizan los vocativos, es decir, los identifica usted, tú, ustedes, mi chusma querida, como decíamos hace un rato, chiquillos y chiquillas, gente querida, grupo curso, estimado cuarto medio, lo vamos identificando. Es decir, de esta manera nosotros vamos canalizando nuestra información al grupo referido, ¿cierto? También se utiliza mucho el modo imperativo, es de los verbos, es decir, se utiliza el orden o el mandato. De esa manera, la gente, las personas que estén escuchando este discurso, van a llamarle más la atención los mensajes que se estén entregando. Por ejemplo, acá, el escúcheme o escúchenme. No le estamos diciendo, por favor, tal vez, escúcheme, ponga atención, por favor, quizás. No le estamos dando la posibilidad de duda. Se le está diciendo directamente, escúcheme, cállese, siéntese, váyase, rías, no sé. Pero cualquier verbo puesto de manera imperativa. Es decir, que ese verbo de alguna manera esté dando una orden. Y finalmente, la expresión de sentimientos. De esa manera, como decíamos, ¿cierto? Este elemento de la persuasión se utiliza mucho, el elemento sentimental, el elemento del punto de vista de la empatía, de los sentimientos. ¿Por qué? Porque la empatía y los sentimientos no media el conocimiento del mundo, es decir, no atraviesa la parte cognitiva, sino que atraviesa esa parte que todos tenemos por igual, que son los sentimientos. De esa manera, por ejemplo, el emisor puede expresar palabras como, en este momento me siento muy conmovido, para que las personas digan, qué lindo, qué tierno, qué amoroso, qué sé yo, porque estamos llamando la atención de nuestro receptor. Entonces, ejemplo, queridos estudiantes, hoy es un día muy especial, pongan atención. En queridos estudiantes tenemos inmediatamente nuestro vocativo. Estamos identificando a nuestro receptor. Estamos diciéndole, bueno, este mensaje va dirigido a ustedes, queridos estudiantes. Hoy es un día muy especial.
Estamos utilizando la expresión de sentimientos, estamos manifestando que ese día es especial, por lo tanto tal vez ahí no, por el contexto no queda muy claro cuál de los elementos puede ser, pero puede ser un día muy especial de alegría, un día muy especial de tristeza, vaya a saber uno. Y pongan atención, no se les está pidiendo que tal vez pongan atención, ni se les está pidiendo, ¿cierto?, que actúen, ¿cierto?, dentro de algunos márgenes, sino que inmediatamente se les está diciendo, pongan atención, es una orden, no es una petición. Insisto, es una orden, por lo tanto está explicado a la manera imperativa. Después, otra de las estrategias persuasivas que podemos encontrar es la exhortación. Una palabra un poquito extraña que a lo mejor no se utiliza mucho. Pero la exhortación lo que hace es exhortar al receptor, es decir, llamarle la atención. ¿De qué manera? A través de anécdotas o metáforas que sirvan para invitar, animar o advertir al oyente. Recordemos, chiquillos, que esta parte de las metáforas, ¿cierto?, nos estamos refiriendo al lenguaje figurado, es decir, no nos estamos refiriendo a que el emisor dentro de su discurso público incluya un poema. Las metáforas se pueden utilizar en el día a día, a diario, mucho, ¿cierto?, sin estar diciendo un poema. De hecho, la misma publicidad utiliza estas estrategias persuasivas para llamarnos la atención. Entonces, puede incluir anécdotas, es decir, contar algo que le pasó al emisor en relación a lo que están viviendo, ¿cierto?, para que el receptor se ría o le llame la atención o se conmueva, etcétera, etcétera. Metáforas, porque de esa manera llega mucho más fácil al receptor. La metáfora también incluye el uso de dichos y de refranes. Por lo tanto, estas frases hechas, como el receptor ya las conoce, las entiende, las maneja y les son más cercanas. Y finalmente, ¿cierto?, este lenguaje figurado lo que va a hacer es llamar aún más la atención del receptor, porque tal vez si no lo entiende a la primera, lo va a entender a la medida que se vaya repitiendo tal vez esta metáfora. Por eso después dice ahí, podemos cambiar nuestro futuro como la oruga cambia su cobija por las alas de la libertad. ¿Podemos cambiar nuestro futuro? Sí, sí podemos. Y aquí nos ponen una comparación, es decir, utilizan una especie de lenguaje figurado, utilizan una figura literaria, utilizan una anécdota, como la oruga cambia su cobija por las alas de la libertad. La oruga está encerradita en su capullo, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. La oruga está encerradita en su capullo, media fea incluso, peluda, un capullo más o menos duro, resistente, etcétera, etcétera. Y cuando sale la oruga de este capullo feo, se convierte tal vez en esta linda mariposa con alas, vuela, por lo tanto tiene alas de libertad. ¿Qué es lo que hicieron acá? Nos están diciendo, bueno, nosotros estamos encerrados, somos esta oruga fea, peluda y con caparazón medio duro, ¿cierto? Pero una vez que rompamos este capullo, lo que vamos a hacer es salir hacia el mundo y volar con las alas de la libertad. Crisálida, gracias, esa es la palabra que estaba buscando. Ya, otra de las estrategias persuasivas, la tercera que vamos a revisar y que ya revisamos, insisto, clases de repaso, es el uso de la primera persona del plural. Uso de la primera persona del plural. Tenemos dos números dentro de lo que son las palabras en el español. Tenemos el singular y tenemos el plural. Cuando hablamos del singular hablamos de uno, cuando hablamos del plural hablamos de dos. Las personas son primera, segunda y tercera. Es decir, en este caso nosotros vamos a utilizar, ojo, lo acabo de hacer, vamos a utilizar el uso de la primera persona del plural, el nosotros inclusivo. Es decir, consiste en utilizar la palabra nosotros para generar cercanía con el auditorio. Este nosotros también se llama como nosotros inclusivo. Lo utilizan mucho los médicos cuando nos dicen, ¿y cómo estamos? Si voy al doctor o al médico, ¿cierto? No sé, me quebré un dedo, voy al médico y el médico me dice, ¿y cómo estamos? El médico no se quebró el dedo, me lo quebré yo. Pero él o ella
ser simpático, el amable, para que uno le conteste con más seguridad o con más cercanía, le cuente qué le está pasando a ese pobre dedo quebrado. Entonces, este nosotros inclusivo se ocupa mucho, no solamente en el discurso público, sino que nosotros también lo utilizamos constantemente. Yo no soy estudiante, soy profesora. Sin embargo, acabo de utilizarlo y le decimos nosotros utilizamos constantemente tal cosa. Sí, yo también lo ocupo. En este caso estoy siendo parte de este nosotros inclusivo. Cuando terminan la prueba y el profesor les dice, ¿y cómo nos fue? El profesor no dio la prueba. Sin embargo, como él está tratando de hacerse parte de ese grupo curso, como está tratando de hacer parte de lo que están viviendo, ¿cierto? Se incluye dentro de ese nosotros. Por aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Nuestro país es uno solo, todos nosotros somos parte de él. Esa frase podría haber sido dicha por algún postulante al cargo de presidente. Entonces, ese cargo de presidente tan disputado muchas veces, ¿cierto? Hay generalmente distintos bandos que tratan de acercarse a ese sillón presidencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como sabe que hay distintos bandos, tratan de acercarse al bando contrario, pues están tratando de ganar votos o están tratando de ganarse los indecisos. Entonces, de esa manera, incluye a esos votos que no le son propios desde ya y de esa manera dice, bueno, todos nosotros, los chilenos, somos parte de esta gran y larga y angosta faja de tierra. Por lo tanto, lo que está haciendo ahí es llamar la atención del receptor y decirle, yo soy uno de ustedes. Da lo mismo que tenga dinero, herencias, qué sé yo, situación mediática, todos estos elementos, ¿cierto? Da lo mismo, pero yo soy uno de ustedes, yo soy uno del pueblo, por lo tanto me incluyo en este nosotros, me incluyo en este uso del nosotros, de esta primera persona del plural. Después, lo otro que tenemos son las preguntas retóricas. Nuevamente aparece esta palabra retórica que está relacionada directamente con las figuras literarias, que también se llaman figuras retóricas. La utilización de estas preguntas suponen, ¿cierto?, una cierta cercanía al receptor en la manera que uno realiza preguntas, pero no espera que alguien las conteste, se las contesta uno mismo. Por eso ahí dice, es la utilización de preguntas que no buscan ser respondidas, sino que sirven para llamar la atención sobre una situación real o posible, haciendo reflexionar al receptor. Entonces, cuando presentemos preguntas retóricas, nos vamos a referir a preguntas donde el emisor no busca que se les respondan, sino que les responde él mismo o ella misma dentro de ese discurso. Ejemplo. ¿Realmente los chilenos somos un pueblo generoso? ¿O es que la influencia mediática de campañas como la Teletón la que nos conmueve de más? Esa persona que está haciendo ese tipo de discurso no está esperando que alguien le conteste. Tal vez pueda ocurrir que alguien le conteste, sobre todo considerando esta preferencia de la oralidad de este tipo de discurso. Puede ocurrir sin duda, sí, puede ocurrir. Sin embargo, la idea es que esto no pase, ya que el discurso está estructurado de manera que las partes que siguen de ese discurso, estas preguntas sean contestadas de manera imperceptible. Y finalmente, la última estrategia persuasiva que dijimos que íbamos a revisar es la repetición, que aquí, tal como dice el nombre, lo que se busca es repetir alguna frase para que esa frase vaya quedando grabada en la mente de este receptor o auditor colectivo. Por eso dice, es la reiteración de palabras o frases con la finalidad de grabarlas en las memorias del receptor. El receptor, la idea es que esté lo más conmovido, lo más conectado con el discurso que se está emitiendo, para que de esa manera esta repetición de palabras le vaya quedando más grabada aún y que le queden grabadas como palabras claves. Entonces así el receptor va a poder decir, tal persona dijo tal cosa con respecto a tal cosa. Porque así le queda grabado. Ejemplo, este es el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos a lo largo de la historia han entregado su vida, el Chile libre, justo y democrático. ¿De qué está hablando ese emisor? De Chile. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo repitió, ¿cuántas veces? 4. 4 veces en una parte que no alcanza a ser ni siquiera un párrafo. Por lo tanto, la repetición lo que hace es, tal como dice la palabra, repetir.
Ya, nos vamos a un ejemplo de este discurso, de un discurso de la señorita que vemos aquí, tan bonita, esta señorita que vemos acá en la imagen, llamada Malala Yousafzai. Malala es una de las personas más jóvenes en haber ganado alguna vez un premio Nobel. Esta chiquilla, esta niña, ¿cierto? Porque es una niña, fue y es una activista en favor de los derechos civiles. Además, es bloguera de la cadena BBC y además también es estudiante actualmente universitaria. Ella, en el año 2012, sufrió un ataque de parte de los talibanes cuando iba camino a su escuela. ¿Por qué la atacaron? Precisamente porque ella era una activista de los derechos civiles de niños y niñas en favor de la educación. La zona donde ella vive es una zona en conflicto, o donde ella vivía en realidad. Es una zona en conflicto que está en constante conflicto armado, donde anda dando vueltas el Estado Islámico. Por lo tanto, lo que hacen es coartar ciertos derechos civiles en pro, supuestamente, de su religión. Entonces, como su religión, supuestamente, insisto, porque el Malala dice totalmente lo contrario, su religión impide que las mujeres se presenten en la vida pública y además, por supuesto, estudien. De esa manera, Malala, a través de su blog, ¿cierto? Este blog que tenía en la BBC, representaba todo lo que ellos no querían. Entonces, la manera más fácil de hacer que Malala dejara de hablar las cosas que estaba diciendo era matarla. Afortunadamente, el ataque que cometieron contra ella no funcionó. Malala sobrevivió con unas pequeñas secuelas, muy pequeñas. De hecho, si se fijan en su fotografía, tiene un ojito más pequeño. Y eso precisamente es una de las secuelas que obtuvo debido a este ataque que se generó contra ella, pues la bala le llegó en la cabeza. Entonces, ella, como decíamos, es la ganadora del Premio Nobel de la Paz del año 2014, a los 17 años, e insisto, es la ganadora más joven de este tipo de premio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a leer un fragmento adaptado del discurso de Malala al recibir su Premio Nobel por la Paz. Entonces, aquí nos vamos a ir dando cuenta de todas las estrategias que utiliza Malala para llamar la atención de quienes la están escuchando. Honorable Secretario General, respetado Presidente de la Asamblea General, queridos hermanos y hermanas, Assalamu alaikum. Es un honor para mí estar hablando después de mucho tiempo. Queridos hermanos y hermanas, recuerden una cosa, el día de Malala no es mi día. Hoy es el día de cada mujer, cada niño y cada niña que ha levantado la voz por sus derechos. Hay cientos de activistas de derechos humanos y de trabajadores sociales que están luchando para lograr el objetivo de la paz, la educación y la igualdad. Miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han resultado heridas. Yo solo soy una de ellas, una niña entre muchas otras. No hablo por mí, sino por aquellos que no tienen voz que puedan hacer oír. Por su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratados con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades, su derecho a la educación. Queridos amigos, el 9 de octubre del 2012, un talibán me disparó en el lado izquierdo de la cabeza. Dispararon a mis amigos también. Pensaban que las balas nos iban a callar, pero fracasaron. De ese silencio surgieron miles de voces. Los terroristas pensaban que iban a cambiar mis objetivos y hacerme dejar mis ambiciones, pero nada ha cambiado en mi vida excepto esto. La debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. Nació la fuerza, el poder, el coraje. Yo soy la misma Malala. Tampoco estoy aquí para hablar en términos de venganza personal contra los talibán o cualquier otro grupo terrorista. Estoy aquí para hablar en nombre del derecho a la educación de todos los niños. Quiero educación para los hijos e hijas de los talibán y los terroristas y extremistas. Ni siquiera odio al talibán que me disparó. Incluso si tuviera un arma en la mano y él estuviera de pie frente a mí, no le dispararía. Esta es la compasión que he aprendido de Mahoma, el profeta de la misericordia, Jesucristo y Buda. Este es el legado de los cambios que he heredado de Martin Luther King, Nelson Mandela y Mohamed Ali Jinnah.
Esta es la filosofía de la no violencia que he aprendido de Gandhi, Bachacán y la Madre Teresa. Y este es el perdón que he aprendido de mi padre y de mi madre. El sabio dijo: la pluma es más poderosa que la espada. Es cierto, los extremistas tienen miedo a los libros y bolígrafos. El poder de la educación les da miedo. Tienen miedo de las mujeres. El poder de la voz de las mujeres les da miedo. Esto es porque mataron a 14 estudiantes inocentes en el reciente ataque de Quetta. Y es por eso que matan a las maestras. Es por eso que están destruyendo escuelas todos los días, porque tienen miedo al cambio y a la igualdad que llevaremos a nuestra sociedad. Recuerdo que un chico en la escuela, al que un periodista preguntó por qué los talibán estaban en contra de la educación, respondió apuntando hacia un libro: un talibán no sabe lo que está escrito en el interior de este libro. Hoy me estoy centrando en los derechos de la mujer y la educación de las niñas, ya que ellas son las más afectadas. Hubo un tiempo en que las activistas pidieron a los hombres que lucharan por ellas, pero esta vez vamos a hacerlo por nosotras mismas. No estoy diciendo que los hombres se aparten de hablar sobre los derechos de la mujer. Me estoy enfocando en que las mujeres sean independientes y luchen por sí mismas. Queridos hermanos y hermanas, ahora es el momento de hablar. Hoy hacemos un llamado a los líderes mundiales para que cambien sus políticas estratégicas en favor de la paz y la prosperidad. Hacemos un llamado a los líderes mundiales para que todos estos acuerdos deban proteger a las mujeres y los derechos de los niños. Hacemos un llamado a los gobiernos a garantizar la educación gratuita y obligatoria en todo el mundo, para todos los niños. Instamos a todos los gobiernos para luchar contra el terrorismo y la violencia, a proteger a los niños de la brutalidad y el daño. Hacemos un llamado a todas las comunidades a ser tolerantes, a rechazar los prejuicios por motivos de casta, credo, secta, color o religión, asegurando la libertad y la igualdad para las mujeres, para que puedan prosperar. Queridos hermanos y hermanas, no debemos olvidar que millones de personas sufren de pobreza, injusticia e ignorancia. No hay que olvidar que millones de niños están fuera de sus escuelas. No debemos olvidar que nuestros hermanos y hermanas están esperando por un futuro pacífico y luminoso. Libraremos una lucha gloriosa contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo. Tomaremos nuestros libros y lápices porque son armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Educación primero. Gracias. Entonces, como decíamos, este maravilloso discurso de Malala, insisto, es un fragmento adaptado, ustedes lo pueden buscar en internet, es un texto muchísimo más largo, está en YouTube también, donde se puede apreciar a Malala leyendo este mensaje potente con respecto a la educación en el mundo, específicamente en la zona donde ella vive, pero ella habla acerca del mundo entero. Entonces, tal como decíamos, ¿cierto? Vamos a devolver. El discurso público, decíamos, tiene este sistema de introducción, desarrollo y conclusión llamado... se me olvidó en este momento. Llamado exordio, exposición y peroración. Ahí está. Ya, entonces decíamos que en la introducción al exordio lo que hacía el emisor del mensaje era presentarse a sí mismo, identificar a sus receptores, identificar de qué va a hablar. Entonces, ella, si se fijan, identificó a sus receptores. Honorable secretario general, respetado presidente de la Asamblea General, queridos hermanos y hermanas. Ese asalamu alaikum o asalam alaikum es un saludo en árabe, por si acaso. Ya, entonces ella identifica a sus receptores. Es un honor para mí estar hablando después de mucho tiempo. Ese es un honor para mí estar hablando después de mucho tiempo. Ella está identificando el contexto, la situación en la que se encuentra. Además, después ella lo vuelve a repetir, ¿cierto? Dice, queridos hermanos y hermanas, recuerden una cosa, el día de Malala no es mi día. Hoy es el día de cada mujer, cada niño y cada... etcétera, etcétera. Entonces, ella se está identificando a sí misma. Dice, bueno, hoy dicen que es el día de Malala, pero en realidad no es el día de Malala. Hoy no es mi día. Después dice
que está en ese lugar, ¿cierto? Para hablar con respecto a qué? A hablar acerca de los derechos que tenga cada mujer, cada niño y cada niña que ha levantado la voz. Entonces, de esa manera, Malala identifica contexto, receptor y además se identifica a sí mismo. Después, los párrafos que siguen a continuación va presentando ciertas secuencias o estructuras con respecto a lo que decíamos de los otros tipos de discurso. Ejemplo, ella habla más adelante, ¿cierto?, acerca del ataque que tuvo. Queridos amigos, el 9 de octubre del 2012, un talibán me disparó en el lado izquierdo de la cabeza, dispararon a mis amigos también, pensaron que las balas no iban a crallar, pero fracasaron. En ese fragmento, Malala lo que utiliza, por ejemplo, es una secuencia narrativa. Nos está contando el elemento relacionado con la narración que tuvo hacia su ataque y por qué en el fondo Malala se hizo más conocida y cómo llegó ella a obtener este premio Nobel de la Paz. También utiliza otro tipo de secuencias, por ejemplo, más adelante, secuencias de tipo argumentativas, donde ella está defendiendo su punto de vista, ¿cierto? Ella dice: hoy me estoy centrando en los derechos de la mujer y la educación de las niñas, ya que ellas son las más afectadas. Ella está presentando su opinión con respecto a eso y además presenta ciertos argumentos para defenderlo. Hubo un tiempo en que las activistas pidieron a los hombres que lucharan por ella, pero esta vez vamos a hacerlo por nosotras mismas. No estoy diciendo que los hombres se aparten de hablar sobre los derechos de la mujer. Me estoy enfocando en que las mujeres sean independientes y luchen por sí mismas. Es decir, está mandando un mensaje a todas estas niñas, a estas mujeres, ¿cierto?, para que planten cabeza, planten libro, lápiz y todo lo que necesiten para educarse. Insisto, este discurso está planteado desde el punto de vista de su realidad, donde las mujeres carecen de las facilidades para estudiar, para instruirse, pero ella lo plantea desde el punto de vista además global. Va el mensaje dirigido a todos los gobiernos del mundo, que sobre todo aquellos que adscriben a todo este sistema el tema del premio Nobel, de la ONU, etcétera, etcétera. Con respecto a las estrategias persuasivas, Malala utiliza muchas exhortaciones que decíamos que eran la inclusión de ciertas figuras retóricas o también contar ciertas anécdotas. Por ejemplo, cuando acá dice: el sabio dijo, la pluma es más poderosa que la espada, lo que está haciendo Malala en el fondo es recurrir a palabras que no fueron dichas por ella, fueron dichos por otras personas, por lo tanto esas otras personas están respaldando su punto de vista. Lo mismo cuando cuenta acá que ella recuerda que un chico de la escuela, un periodista le preguntó que por qué los talibanes estaban en contra de la educación y él respondió, apuntando hacia el libro, que un talibán no sabe lo que está escrito en el interior de este libro. Por lo tanto, utiliza mucho la exhortación. También utiliza mucho el uso de los vocativos. La utilización del queridos hermanos y hermanas, que lo hace mucho. De hecho, en esta misma imagen, ¿cierto?, en esta misma diapositiva, lo hace al menos 2 veces. ¿Por qué lo hace? Porque de esa manera no solo repite, porque además de un uso vocativo hay una repetición, no solo repite hacia quienes va dirigido el mensaje, no solamente identifica a su receptor, sino que a todas estas personas que supuestamente son más que ellas, puesto que dijimos que estaba ahí el honorable secretario general de la ONU, el respetado presidente de la Asamblea General, queridos hermanos y hermanas, bla, 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 bla. Toda esta gente que supuestamente tienen estos cargos tan grandes, ella los está empequeñeciendo y les está diciendo: yo soy exactamente igual que ustedes. Ustedes que tienen estos títulos maravillosos y gigantes, ¿cierto?, que están en el top del top mundial de personas, son iguales que yo. Ustedes, al igual que todos los niños que estaban en esa reunión en ese momento, son iguales que yo. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Por lo tanto, al utilizar queridos hermanos y hermanas repetitivamente, lo que está haciendo es ponerlos a la par con ella, ponerlos al mismo nivel que ella. ¿Qué más utiliza mucho Malala en relación a esto? El tema de la repetición. Ya dijimos que repite muchas veces el queridos hermanos y hermanas. Pero también
acá, en la parte de los derechos, como el discurso va centrado en el tema de los derechos, y ella dice, no hablo por mí, sino por aquellos que no tienen voz que se pueda hacer oír. Por su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratados con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades, su derecho a la educación. Es decir, ella va repitiendo ciertos elementos relacionados con estrategias persuasivas del discurso público. Y finalmente, acá, en esta parte, ¿cierto?, del queridos hermanos y hermanas, el último, ella ya está dando por finalizado su discurso. Y fíjense, si bien todo ese párrafo está dando por finalizado el discurso, ella finaliza su discurso con una frase muy potente, que es simple, es sencilla de recordar, fácil, ¿cierto?, que es cuando dice, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Educación primero, gracias. De esa manera, ella, en ya lo que es la peroración del discurso, está dando por concluido todo lo que dijo con anterioridad. Entonces, el discurso de Malala, sí o sí, es un ejemplo de discurso público, pues vemos en ejecución todas las cosas que revisamos con anterioridad. En relación ahora a la otra parte del discurso público, vamos a revisar la perspectiva que tenga el emisor en relación a lo que quiere lograr con su discurso público. Es decir, el discurso público, como tiene varias secuencias a su haber, va a tener también ciertas intenciones comunicativas. Estas intenciones comunicativas pueden ser 5. Puede ser objetiva, crítica, admirativa, reflexiva o problematizadora. Cada palabra ahí escrita representa precisamente las intenciones comunicativas que tengan. En el caso de la intención comunicativa, vamos a encontrar la objetiva, donde el emisor no entrega su propia opinión, sino que solamente informa algo. En el caso de el discurso público con intención comunicativa crítica, nos vamos a referir a aquellos problemas o deficiencias que el emisor visualiza en su entorno. En el caso de la admirativa, rescata los aspectos positivos de una celebración. En el caso de la reflexiva, intenta guiar al receptor para que comprenda las ideas que plantea. Y finalmente la problematizadora busca crear conflicto en el receptor, obligándolos de alguna manera a enfrentarse al problema. Entonces, si se fijan, todas estas intenciones comunicativas, independiente de que cada una de estas 5 sea distintas cada una con la otra, siempre está centrado en llamar la atención de alguna manera del receptor, de hacerle saber al receptor que ese emisor es uno más de ellos, supuestamente, y que ese emisor va a tratar de ser lo más cercano a este receptor. Y en relación al discurso público, nos vamos a ir hacia el otro lado de la vereda y... faltaba esto. Ya, me equivoqué. En relación al discurso público, entonces, ya para ir concluyendo, vamos a encontrar tipos de discursos, donde el discurso público, como decíamos, involucra un contexto, si no, no estaríamos hablando de discurso, sino que estaríamos hablando simplemente de texto, y cada uno de ellos tiene ciertas intenciones comunicativas. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a encontrar 4 tipos de discursos identificables. Por un lado, vamos a tener el discurso comunitario, donde el discurso está centrado en una comunidad. Entonces, este discurso público la verdad es que es bastante más reducido, ya que el discurso comunitario generalmente se da, por ejemplo, en situaciones como una junta de vecinos, donde el emisor, ¿cierto?, tiene cierta autoridad, pues es un vecino, por lo tanto forma parte de esa comunidad, y además el receptor es muchísimo más acotado. Ahora, no deja de ser discurso público, pues el tema que se maneja es de interés general para muchas personas. Por eso hablamos que es un tipo de discurso público. Otro de los discursos públicos que podemos reconocer es el discurso político, que tal como dice el nombre, está enfocado al mundo de la política. Entonces acá en los discursos políticos vamos a encontrar muchos discursos relacionados a campañas presidenciales, relativos a información que se haya extraído con respecto a algún debate,
a las cadenas televisadas que hace la presidenta, por ejemplo, para ciertas ocasiones especiales, etc. Después, el discurso ceremonial, tal como dice ahí, se presenta en una ceremonia, donde esta ceremonia puede ser tanto de celebración como de conmemoración. El discurso ceremonial podríamos decir que es uno de los más, además junto con el discurso religioso, el discurso ceremonial es uno de los que plantea más o se presenta más este tema de la ritualidad. El discurso ceremonial se presenta tanto en situaciones de alegría, como podría ser, por ejemplo, el término de una etapa, que ahora, terminando cuarto medio, se vienen muchos de estos discursos ceremoniales donde se da por concluida la etapa de cuarto medio. También se presenta mucho este tipo de discurso en las bodas, también en la apertura de algún centro, en alguna cosa, se presenta este discurso ceremonial. Y finalmente, y el discurso ceremonial también decíamos que podía ser conmemorativo, es decir, que no es de celebración propiamente tal, sino que se conmemora algún elemento, alguna situación trágica. Por ejemplo, el Día de la Mujer, donde en el Día de la Mujer la gente dice, bueno, feliz Día de la Mujer, pero resulta que el Día de la Mujer no se celebra, sino que se conmemora, pues esta situación se conmemora debido a la matanza de un grupo de mujeres en una fábrica y a partir de ahí se generó este Día de la Mujer. Entonces, discurso ceremonial puede ser tanto positivo, desde el punto de vista de los sentimientos, como negativos. Y finalmente está el discurso religioso, que también como el discurso ceremonial presenta mucha ritualidad, el discurso religioso es el que se da en las congregaciones religiosas, por ejemplo, las misas, ceremonias, bautizos, etcétera, etcétera. Ya, y ahora sí. En relación al discurso público, también tenemos su contraparte, que es el discurso privado. Y lo hacemos la salvedad acá, porque el discurso privado, contrario al discurso público, se emite en situaciones comunicativas, ya sean privadas o muy personales. En este caso, el receptor entonces no es colectivo como es en el discurso público, sino que es más bien restringido. Generalmente no sobrepasa las 3 personas. Las características que tiene este discurso privado es que el emisor conoce al receptor, se genera cierta relación de simpatía o de cercanía con relación al receptor. Ambos ya se conocen de antes, puede que sea mínimo, pero ya se conocen de antes. Es posible identificarlo. Por lo tanto, acá, cuando se realizan ciertas estrategias persuasivas, no se va a hablar por ejemplo, al queridos hermanos y hermanas, sino que se va a dirigir directamente a alguien. En este caso, además, prima la simetría por la asimetría. Es decir, acá, tanto emisor como receptor manejan la información con un cierto grado de similitud. ¿Ya? Distinto en el caso del discurso público, donde el emisor, como está investido de jerarquía o de cierta autoridad, maneja el tema con mayor conocimiento. Por lo tanto, ahí hay asimetría comunicacional. En relación a los temas, son de interés particular entre los participantes, por eso mismo los participantes son bastante más reducidos. Y este discurso privado puede tener la estructura de diálogo cuando se trata de comunicación oral o de carta, mensajes o recados cuando se trata de comunicación escrita. Por lo tanto, en el discurso privado podemos encontrar la escritura de cartas personales, de recados, de dejar algún memo, alguna cosa escrita por ahí. Y ya para ir cerrando, la diferencia entre discurso público y discurso privado son las que vemos ahí. El discurso público, entonces, en el discurso público, el emisor y el receptor no necesariamente se conocen, o si bien se conocen, ¿cierto? Tienen que manejarse para todos, por eso mismo se utilizan estos vocativos generales. El receptor es colectivo. Prima la asimetría en términos de conocimiento de los elementos. El tema es de interés general y la estructura es más bien fija, que es la que vimos al principio de la clase, donde decíamos que estaba la introducción, desarrollo y conclusión, que tomaban estos nombres de exordio, exposición y peroración. Y en el discurso privado, el emisor y el receptor poseen ya una relación, se conocen desde antes. Esta relación no necesariamente implica un interés
amoroso, ya, ojo con eso. Implica que se conocen desde antes. El receptor es individual o bastante reducido, insisto, generalmente no sobrepasa las 3 personas. Prima la simetría, ya que ambos o los que están ahí presentes, ¿cierto? Se generan como iguales, manejan la información de igual manera. El tema es de interés particular a las personas a las que va dirigida este discurso privado y su estructura es más bien similar a un diálogo, no posee esta estructura fija de introducción, desarrollo y conclusión que veíamos en el discurso público. Bien, con eso entonces damos por concluido este primer resumen de los contenidos vistos durante este año. Ya, y nos vamos a la última parte de la clase. Decíamos, esta es una clase distinta, es una clase especial. Estamos haciendo resumen de los contenidos de todo lo que fue este año 2017, acompañados por Puntaje NEM y acompañados por la Universidad Católica Silva Enríquez. Entonces, tal como lo prometí, ¿cierto? Al inicio de la clase yo dije, chiquillos, calma con sus preguntas, las voy a contestar. Voy a revisar el chat para ver las preguntas anteriores y, mientras tanto, pueden ir dejando también las preguntas que tengan en relación a la clase, en relación a alguna duda que tengan, especialmente con los contenidos de cuarto medio. Un profesor dirigiéndose a su clase, ¿puede ser considerado un discurso público? Depende. Depende de la intención que tenga el profesor. Si el profesor está dictando clase, podríamos considerarlo más bien un discurso expositivo. Ya, pues la intención comunicativa que tiene es la de exponer los contenidos. Se generan muchas similitudes con el discurso público. Por ejemplo, el tema de la simetría en relación al tema, ¿cierto? El receptor colectivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo depende de la intención. Como decíamos, si es una clase, se va a considerar la intención que es más bien expositiva. Ahora bien, si el profesor se está dirigiendo a su clase en términos, por ejemplo, de dirigir cierta actividad o, por ejemplo, se está conmemorando alguna situación o se está dando algún aviso con respecto a lo que pueda haber ocurrido o se está dando por terminado el año escolar o se está dando por iniciado el año escolar, en ese caso sí podríamos considerarlo un discurso público de tipo comunitario, ya que el público es más bien reducido. La característica del discurso público es que es un público amplio. Pero el discurso comunitario, el receptor tan amplio, se empieza a acotar un poquitito. En este caso serían solamente los chicos que están en la sala. Ahora bien, desde el punto de vista también, el profesor dirigiéndose a su clase, también podríamos llevarlo al punto de vista de el director hablándole a la comunidad educativa, es decir, a los profesores, a los estudiantes, los paradocentes, todo el mundo que está involucrado en el colegio. En ese caso, y dependiendo también nuevamente de la intención comunicativa, generalmente es dar a conocer cosas, presentar, por ejemplo, el año escolar, presentar alguna actividad, presentar alguna cosa. En ese caso, claro, podría ser considerado discurso público. Ahora, si solamente se están dando instrucciones con respecto a algo, nuevamente pasamos a discurso expositivo y no necesariamente un discurso público. Profe, ¿una conferencia es un discurso? Sí. Lo es. Está estructurado de otra manera, ¿ya? Pero una conferencia, sin duda, y sobre todo algunas partes de la conferencia, está estructurada como discurso público. Por lo tanto, una conferencia es un discurso, lo es. ¿Es un discurso público? También. Sí. Sí, por la estructura de la conferencia. En la conferencia generalmente no hay moderadores. El moderador recién aparece al final. Entonces, como el moderador recién aparece al final, podemos decir que la conferencia es un discurso público. Profe, ¿habrá repaso sobre conectores? No, no es algo que hayamos visto, al menos acá en Puntaje NEM. Puntaje nacional sí revisamos conectores y ahí lo vamos a revisar. Así que conectores en Puntaje NEM no. Puntaje PSU, o sea, Puntaje nacional, sí. ¿Qué es PSU? PSU es la prueba de selección universitaria que se da acá en Chile. Es una prueba que se da al terminar la enseñanza media o la enseñanza secundaria.
y sirve para ingresar al sistema de universidades. Profe, repaso de plan de redacción, porfa. Insisto, todo eso para el día viernes, no este viernes por si acaso, pero va en lo que es puntaje nacional. Acá estamos en puntaje NEM. Puntaje NEM, revisamos contenidos de cuarto medio. Y plan de redacción es contenido de PSU. Ya, entonces, vamos dando por concluida la clase del día de hoy. Recuerden, próximo miércoles ya estaríamos dando por terminada este plan de puntaje NEM junto a los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Próximo miércoles, entonces, revisaríamos los dos otros elementos que revisamos durante el año, que vendría siendo lo que es literatura contemporánea y además también lo que es ensayo y otros textos no literarios. Así que, sobre todo, ojo, los que están por ahí tal vez escribiendo ensayos, que son las últimas evaluaciones que tal vez les están tocando rendir en cuarto medio, si es que no tienen idea cómo se hace un ensayo, si no saben nada con respecto al ensayo, la clase del próximo miércoles es una clase que les va a interesar. De todas maneras, recuerden, todos estos contenidos son repaso o resumen de lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, si es que tienen urgencia por saber algún contenido, por si tienen urgencia de ver algún contenido de cuarto medio, pueden revisarlo en cualquiera de las clases que están registradas ya, grabadas, archivadísimas en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. ¿Cuántas clases quedan? 2. Por esas 2, próximo miércoles. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el próximo miércoles. Recuerden que estamos en Puntaje NEM y las clases de Puntaje NEM son los días miércoles. Las clases de lenguaje, martes y jueves, clases de matemática, pero también relacionados a lo que es Puntaje NEM. Chiquillos, como siempre, ha sido un agrado estar con ustedes en sus computadores celulares desde donde nos estén viendo y que tengan un muy buen resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.